Hola, ¿cómo están? Soy la profe Carla y en esta oportunidad vamos a ver Atenas, un tema de ciencias sociales. Bueno, si no viste los videos anteriores, te recomiendo que los veas porque tal vez hay algunos conceptos que se te escapen en este video. En los videos anteriores vimos que eran las polis, algo de Grecia y vimos también Esparta, las características de Esparta. Bueno, ahora Atenas. ¿Cuáles son las características de Atenas? Es una de las polis más importantes de Grecia junto con Esparta, ¿no? Fue fundada por los jonios. Su sistema de gobierno principal, o sea, inicial, fue monárquico. Comenzaron con el gobierno con el poder absoluto en el rey, monárquico, pero luego fue aristocrático y por último llegó a la democracia. Solón gobernó Atenas como arconte y se consideraba el padre de la democracia ateniense. Bueno, acá hay una palabra que tal vez te parezca rara, arconte. ¿Qué es un arconte? Bueno, arconte es una palabra griega que significa gobernante, ¿sí? Entonces, Solón, acordate de este nombre porque lo vamos a ver en los videos anteriores y es una figura muy importante en la historia de la democracia de Atenas. Solón gobernó Atenas como arconte y se considera el padre de la democracia ateniense. Bueno, repasemos lo que era la estructura de una polis griega. Lo vimos en el primer video de polis, pero te lo amplío un poquito más. A ver, una polis griega está compuesta por tres partes, ¿sí? ¿Cuáles son estas tres partes? La Acrópolis o ciudad alta, que es la sede de gobierno y espacio religioso donde se construían los templos, ¿sí? Ciudad alta o acrópolis, ahí se construían los templos y es una sede de gobierno. Vamos a ver imágenes después. Asti o ciudad baja, donde habita el pueblo y se encuentra allí el ágora o plaza pública. ¿Sí? O sea, había una ciudad alta, una ciudad baja, debajo siempre está el pueblo, y arriba, en la Acrópolis, estaba todo lo que es el gobierno y el espacio religioso. Ahora, los terrenos agrícolas también. Es una parte de la polis. Son espacios de cultivo para mantención de la ciudad. Vamos a ver entonces imágenes. ¿Te acordás que dijimos Acrópolis, sí? En Atenas, por ejemplo, la Acrópolis, ¿te acordás que era la ciudad alta? La parte alta en realidad. Bueno, ¿qué te parece? Acá está, ¿ves todo esto? ¿Ves? Acá la parte alta y debajo ¿qué vemos? Donde se ubicaba el pueblo. ¿Te acordás? Acá también, mirá. Esa es la Acrópolis. Acá hay otra imagen. ¿Ves que está en la parte superior? Bueno. Después el Ágora, plaza pública de Atenas, ¿sí? Acá tenemos una imagen. Y tenemos que hablar del camino de Atenas hacia la democracia, porque no fue todo democracia en Atenas desde un principio, sino que empezó siendo una monarquía con el poder absoluto en el rey, no tan absoluto, porque ahora te voy a contar que el poder del rey en Atenas estaba un poco limitado, había personas que controlaban al rey y ahora te lo voy a contar. Como te conté, para llegar a la democracia, Atenas tuvo que pasar por diferentes periodos o etapas. Bueno, el número 1, el primer periodo fue entre los siglos 8 y 7 a.C. ¿Qué pasó en este periodo? Atenas era una monarquía. ¿Te acordás lo que era monarquía? Bueno, que el poder estaba concentrado en el rey. El rey era el que gobernaba. Pero con una diferencia acá, no era cualquier monarquía. ¿Por qué? Porque el poder del rey en Atenas estaba limitado, o sea,
estaba controlado, si lo queremos decir con otras palabras, por un consejo que se llamaba Areópago, ¿sí? Bueno, en esos tiempos la sociedad ateniense estaba dividida en dos. ¿Cómo era la sociedad, la organización social? Estaban los eupátridas, que eran los terratenientes. Acordate que terrateniente se refiere a quienes tienen tierras, ¿no? Muchas extensiones de tierras. Bueno, los eupátridas eran dueños de tierra, por eso también se los llamaba terratenientes. También eran conocidos como los bien nacidos, ¿no? Eran nacidos de bien nacidos. ¿Por qué? Porque solo podían pertenecer a este grupo los hijos de los nobles. Era un grupo aristocrático que eran propietarios de tierras. Ocupaban todos los cargos políticos y administrativos, ¿sí? Todos. Controlaban al rey, ¿sí? En este consejo llamado Areópago, que solamente en este consejo los que podían ser miembros eran los eupátridas. Diferente era el pueblo, que era otra clase social, y al pueblo se lo llamaba demos. Estaba integrado por soldados, por campesinos y por todo aquel que no era eupátrida. Los campesinos solían sufrir maltratos por parte de estos eupátridas terratenientes. ¿Por qué? Porque en épocas de baja cosecha, donde se podía cosechar poco, por cuestiones climáticas y demás, los campesinos, al no poder producir tanto, contraían deudas, se endeudaban. ¿Con quiénes? Con estos terratenientes. Y si no les podían pagar, se convertían directamente en sus esclavos. Bueno, en el segundo periodo de Atenas, que fue entre el siglo 7 y 5 a.C., entró en vigencia lo que el gobierno de la aristocracia. Esta aristocracia, ¿te acordás lo que era? Era el gobierno concentrado en pocas personas, ¿sí? Generalmente de clase social alta, como los eupátridas, por ejemplo. Pero acá, ¿qué pasó? El rey fue desplazado. Desplazaron al rey y tomaron el mando 3 funcionarios a los que llamaron arcontes. ¿Te acordás que antes estaba esta palabra arcontes y te dije que era gobernante? Bueno, tomaron el poder 3 arcontes y antes, ¿quiénes controlaban al rey? Los areópagos, ¿te acordás? Bueno, ahora esos areópagos continuaron cumpliendo esa función de control, pero ¿a quiénes controlaban? A los arcontes, ¿sí? Entonces, la sociedad ateniense de este periodo se dividió entre el pueblo demos, continuó excluido este pueblo. Acordate que el pueblo demos estaba integrado por soldados, campesinos, todo aquel que no fuera eupátrida, eupátrida eran los que poseían tierras y demás. Y continuó excluido. Acá no hubo ninguna modificación. Ninguna ley protegía al pueblo, a quienes no fueran eupátridas. Todo aquel que no era eupátrida, que no era terrateniente, no estaba protegido por las leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué empezó a haber? Reclamos populares. El pueblo se empezó a quejar, los soldados se empezaron a quejar, los campesinos, y mayormente los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos, acordate que contraían deudas con los terratenientes y se convertían en esclavos. Igual así los comerciantes también se empezaron a quejar, a reclamar, porque empezaron a tener más capital. Ellos al tener el comercio en sus manos, comenzaron a adquirir más poder económico y reclamaban un lugar en el gobierno. Entonces los eupátridas designaron
a Dracón. Dracón elaboró las primeras leyes escritas en Atenas y los eupátridas pierden el control de las leyes que pasaron a ser de conocimiento público. Claro, ahora las leyes, si bien estas leyes que hizo Dracón eran bien estrictas, bien severas, pasaron a ser de conocimiento público. Ahora cualquiera tenía acceso porque eran escritas y las podían conocer todo el pueblo. Pero aún así los reclamos continuaban. Al continuar estos reclamos sociales, ¿qué pasó? Los comerciantes, como te conté, que estaban ya enriquecidos por todo lo que comerciaban, los productos que vendían, comenzaron a demandar participación política, ¿sí? Los campesinos, que continuaban oprimidos por los terratenientes, reclamaron que se termine la esclavitud por las deudas. Entonces es aquí cuando Solón es nombrado arconte. Vamos a ver quién es Solón. Bueno, el pueblo se siguió quejando, siguieron los reclamos, el pueblo exigía que las leyes comenzaron a beneficiarlos. ¿Por qué? Porque las leyes no los protegían. Por más que Dracón hizo las leyes escritas de conocimiento público para todos, continuaban siendo no beneficiosas para el pueblo. Quienes no eran eupátridas no estaban protegidos bajo esas leyes. Entonces, ¿qué hizo Solón? Solón el más grande, como le dicen, terminó con la esclavitud por deudas con terratenientes. ¿Te acordás que los campesinos, si contraían deudas con los terratenientes o eupátridas, pasaban a ser directamente sus esclavos? Bueno, Solón terminó con eso. Y Solón también dividió las clases sociales en 4 grupos. Y estos grupos tenían que ver con riquezas, ¿sí? Con las riquezas de cada uno. Ya no tenía que ver con el nacimiento, si eras hijo de un noble o si no, sino por la cantidad de riqueza que tenía cada uno. Entonces se dividió en 4 grupos. Y es lo que nace la plutocracia. Que la plutocracia es la forma de gobierno en la que el poder está en manos de los más ricos, ¿sí? ¿Esto por qué lo hizo Solón? Para contentar, para poner más contentos o para beneficiar a los comerciantes, que si bien estaban siendo cada vez más ricos, querían participar en el gobierno. Entonces los comerciantes así adquirieron mejor posición, ya que se les dio la oportunidad de acceder a cargos políticos según sus riquezas. Y creó 2 nuevas instituciones, Solón. ¿Cuáles fueron? El Consejo de la Bulé, que es encargado de redactar las leyes, y la otra institución es la Asamblea Popular, que es la encargada de asuntos de interés general y también administración de la justicia. Pero, como dice bien acá arriba, seguían excluidos las personas de bajos recursos, ¿sí? Los que tenían menos ingresos, menos riquezas, seguían excluidas, porque acá Solón lo que hizo es dividir las clases sociales en 4 y seguían beneficiados quienes tenían más riquezas que otros. Entonces el descontento continuaba y Clístenes apareció y su objetivo principal era conseguir la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Tengan más riquezas o no, sean hijos de nobles o no, lo que quería Clístenes era la igualdad de todos ante la ley, sin importar qué tan rico fueras. Y aumentar así la participación política de estos. Entonces, ¿qué hizo? Anuló la división de clases que hizo Solón. Estableció una nueva división de clase social, pero esta fue según el domicilio de las personas. ¿Cómo hizo esto? Formó las demoi. ¿Y qué eran? Eran tipo jurisdicciones, zonas.
Acá te lo explico mejor. Entonces las demoi se agrupaban y formaban en una tribu, como un distrito hacían, según la situación geográfica. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas tribus dividió? ¿Cuántas tribus se formaron? ¿O cuántas demoi se formaron? Bueno, 10. Había 10 tribus o distritos en total. De cada una de esas se eligieron funcionarios. O sea, no se tuvieron en cuenta sus riquezas ni tampoco si eran hijos de nobles o no. ¿No? Es como más o menos lo que sucede actualmente. En cada jurisdicción se elige un funcionario para que represente a esa jurisdicción. Bueno, acá pasaba lo mismo con las demoi. Entonces, finalizó así el régimen aristocrático de unos pocos y llegó la democracia. La democracia viene del griego demos, ¿no? La palabra demos es pueblo y cracia viene de kratos, que es poder. El poder en manos del pueblo. Ahora es el turno de Pericles. Pericles, luego de este periodo donde surgió la democracia, le realizó algunas reformas a este tipo de gobierno democrático. Y lo que hizo fue que quienes desempeñaban un cargo en el gobierno tenían que recibir un pago. Debían recibir un pago por desempeñar funciones en el gobierno. ¿Y esto qué hizo? Abrió la participación a los ciudadanos más humildes de que se postularan para estos cargos de gobierno, ¿no? Para recibir así un pago por sus funciones. Te resumo un poco todo lo que pasó en Atenas hasta llegar a la democracia en el siglo VIII hasta el siglo VII a.C. Atenas era una monarquía gobernada por el rey, pero a su vez el rey era controlado por los eupátridas. Los eupátridas eran personas de la aristocracia terrateniente. ¿Por qué terrateniente? Porque eran dueños de extensiones y extensiones de tierras, eran hijos de nobles que ocupaban cargos administrativos y también cargos políticos. Estos eupátridas integraban un consejo, que era el consejo areópago, que a su vez controlaba al rey. ¿Sí? Controlaba al rey. En el siglo VII a.C., Atenas pasó de una monarquía a una aristocracia porque estos eupátridas cada vez comenzaban a tener más poder y lo que hicieron es reemplazar al rey, lo desplazaron y quedó en manos esta aristocracia por los arcontes, que los arcontes eran designados por este consejo areópago. ¿Te acordás que los areópagos controlaban al rey? Pero en este caso, como el rey fue desplazado, pasaron a controlar a los arcontes, ¿sí? Estos arcontes seguían siendo miembros eupátridas, ¿sí? De la aristocracia. En el siglo 621, en los años, 621 a.C., apareció Dracón. ¿Qué hizo Dracón? Dracón hizo leyes escritas, escribió las leyes. Estas leyes escritas fueron conocidas públicamente por todos, si bien tenían cierta dureza, a su vez seguían desprotegiendo a el pueblo. No protegían al pueblo estas leyes escritas. En el siglo VI a.C., año 594, apareció Solón. Solón elimina la esclavitud por deudas. Solón divide la población según su riqueza en 4 clases. Acá
no importaba si eras hijos de nobles y las tierras que tenías, sino cuán rico eras, cuánta riqueza tenías. Los de mayor riqueza eran los que iban a participar de cargos administrativos y del gobierno. Entonces se puede decir que era la aristocracia del dinero. Creó un consejo llamado Bulé, que se encargaba de redactar las leyes, y creó también la Eclesia, que era la Asamblea Popular, que se encargaba de los asuntos generales y la administración de la justicia. Pero el pueblo se seguía quejando porque la participación en el gobierno era desigual. Solamente en este caso podían participar los que disponían de mayores riquezas. Acá los comerciantes quedaron contentos, pero las personas con un poder adquisitivo menor, quienes no tenían riquezas, seguían quedando excluidos. Entonces aparece Clístenes, que divide la polis ateniense en 10 tribus, ¿sí? Estas 10 tribus, cada una se divide en zonas llamadas demoi, ¿sí? Y acá no importaba si tenías o no tenías riqueza, si eras hijo o no eras hijo de nobles, sino que en cada zona se elegían determinados funcionarios. Estas tribus demoi o zonas eran 10. Acordate que eran 10 y en cada una de ellas se elegían funcionarios para representarlas. Si te gustó el video, suscríbete, dame un like, acordate de presionar la campanita para que cada vez que subo un video lo puedas ver. Compartí este video con tus compañeros. Si tenés alguna duda o sugerencia, escribime debajo y dale, que quiero llegar a más suscriptores porque estoy muy pobre y parece que solamente hasta ahora me ven 13 personas, nadie más. Vamos que se puede.